Buenas gente y bienvenidos a La Puerta del Norte. Desde que anuncié en el canal mi decisión de centrar el contenido en la producción de las dos obras que conforman Syncrail, el universo de fantasía que estoy construyendo, hemos dedicado algunos vídeos a hablar del cómic, conociendo algunas de las ubicaciones en las que tendrá lugar la aventura y también algunos de sus personajes. Pero, ¿qué hay de la otra mitad de este todo? ¿Estoy realmente desarrollando un videojuego? Pues lo cierto es que sí. El desarrollo del juego de Syncrail no solo avanza, sino que lo hace a muy buen ritmo. Pero, si esto es así, ¿por qué nunca he mostrado nada hasta ahora? Pues la razón es que realmente todavía no hay mucho que mostrar. Sé que esto puede parecer una contradicción, pero para entenderlo hay que poner un poco las cosas en perspectiva. Si contamos a partir de la fecha en la que comencé a trabajar en este proyecto propiamente, el desarrollo habría abarcado nada menos que 5 años hasta ahora, aunque esto no sería demasiado preciso, ya que a lo largo de ese tiempo las etapas en las que verdaderamente me he podido centrar en su desarrollo han sido escasas y dispersas. Las razones de ello son muchas y no vienen al caso, pero si habéis echado cuentas puede que hayáis reparado en que la fecha de inicio del proyecto es bastante significativa. Efectivamente, todo comenzó en el 2020, el año de la pandemia del COVID. Este es un tema delicado y que siempre trato de tocar desde el respeto más profundo a todos aquellos que sufrieron los estragos de la pandemia, ya sea por la pérdida de seres queridos o por los graves efectos psicológicos que muchos padecieron durante el confinamiento. Lo que no cabe duda es que el 2020 fue un año devastador. No obstante, en mi caso particular supuso un punto de inflexión en mi vida que me permitiría reconducirla hacia objetivos y horizontes con los que hasta entonces solo podía haber soñado. Y es que a diferencia de lo que parece ser el caso de la mayoría de personas, yo parezco haber nacido para la soledad. No se trata de ser un antisocial ni de que no disfrute pasar tiempo con la gente, especialmente mis seres queridos como mi familia y mis amigos más cercanos. Lo hago, y cada segundo compartido con alguien especial es un tesoro. El tema aquí está en que, por lo general, disfruto mucho más aún de los momentos de soledad e introspección. Este componente de mi personalidad siempre ha estado ahí, aunque ha habido épocas en las que he sido más dado a socializar, pero lo cierto es que a medida que he ido creciendo, esta inclinación a perseguir largos periodos de soledad, calma y aislamiento casi absoluto se ha visto enormemente acrecentada. Y para cuando llegó el día del anuncio del confinamiento, me encontraba en un momento en el que mi mayor deseo era de hecho la posibilidad de pasar un largo periodo bajo estas condiciones, por lo que en términos de dificultad para afrontar el aislamiento social se podría decir que no me vi particularmente afectado. Por otra parte, en los años inmediatamente anteriores se habían avivado en mí viejas aspiraciones a abrirme paso a nivel profesional en el mundo del arte y los videojuegos, pero la imposibilidad de ser capaz de dedicar el tiempo requerido a aprender todo lo necesario en estos ámbitos me había sumido en un profundo y perpetuo estado de frustración. Pero ahora, de pronto, disponía de lo que parecía iba a ser un largo periodo de duración indefinida en el que, por un lado, estar aislado dejaba de ser una inclinación personal para volverse una obligación moral, y por otro, por primera vez en mi vida, iba a disponer de todo el tiempo libre del mundo a lo largo de varios meses y sin ningún tipo de distracción. Así que decidí que durante el tiempo que durase toda aquella situación iba a dedicar cada segundo de mi tiempo útil de cada uno de los días a dos objetivos muy concretos: mejorar mis habilidades como ilustrador y aprender a programar. ¿Y qué tal me fue? Teniendo en cuenta que en diciembre de ese mismo año conseguí mi primer encargo como artista freelance, diría que no demasiado mal. Nunca olvidaré la sensación de aquel primer ingreso de $10 por un sprite de 16 por 16 píxeles de una valla de madera. Indiscutiblemente era un artista profesional a todos los efectos. No mucho después llegaron los encargos como artista de cómics y muchos más proyectos que formarían parte de mi vida a lo largo de los años siguientes. Pero, ¿qué hay del objetivo de aprender a programar? Pues veréis, hasta aquel punto de mi vida, mi percepción acerca de todo lo que la programación conllevaba se podía resumir en dos palabras: magia negra. Era completamente incapaz de entender cómo era siquiera posible que escribir líneas de código en un orden específico e ininteligible para gente de bien podía hacer que un software, una página web o un videojuego funcionasen. ¿En qué momento aquellas líneas podían llegar a hacer que una puerta secreta se abriese al tocar una melodía concreta en un piano? ¿Cómo es que siquiera tenía lugar la interacción entre el código y los elementos audiovisuales del juego? A mí no me la daban, aquello era cosa de aliens. Y jamás habría dado un duro porque algún día pudiera llegar a escribir una línea de código funcional. Pero si había un momento para intentarlo, era aquel sin duda. Así que poco a poco y de manera tímida comencé a trastear con aquel nuevo juguete, y tras unos cuantos tutoriales en YouTube, y lo que sin duda fue mucho más determinante, los tutoriales guiados que habían disponibles en el motor de desarrollo de Unity para aquellos que quisieran aprender sus bases de forma práctica, sorprendentemente fui capaz de comenzar a entender alguna que otra cosa, o al menos a estar abierto a la idea de que al menos algo de todo aquello pudiera llegar a permear en mi dura mollera, aunque fuera a base de pura cabezonería. Una vez completado uno de aquellos tutoriales, para el cual había tenido que introducir las líneas de código que me proporcionaba en los distintos ejercicios, se me ocurrió probar a ver qué pasaba si modificaba alguna de aquellas líneas. Mi desconocimiento era todavía casi absoluto, pero como digo, ya comenzaba al menos a entrever alguna que otra cosilla.
En uno de aquellos tutoriales, el script de movimiento del personaje le permitía desplazarse por el escenario en todas direcciones, pero no que pudiera despegar los pies del suelo. Me di cuenta de cuáles eran las líneas de código que permitían que el modelo del personaje se desplazase por los ejes X e Y, lo cual tenía sentido. Pero, ¿qué pasaría si añadiera exactamente la misma línea para habilitar el desplazamiento por el eje Z? Vaya, eso no ha sido especialmente complicado, pero espera un momento. En otro script había tenido que utilizar un timer a modo de cuenta atrás para que otra función durase un tiempo determinado. ¿Qué pasaría si utilizo esa misma línea de código para el timer, la combino con el desplazamiento vertical, un número dado de píxeles y añado un componente de físicas que simule la gravedad del personaje? Ahora pruebo el juego y al pulsar X no podía creerlo. El personaje saltaba. Antes no lo hacía, pero ahora sí. Efectivamente, había creado mi primera línea de código funcional, aunque fuera a partir de la combinación de otras ya existentes. Si la programación era magia negra, yo me acababa de convertir en Vivi. Así, poco a poco, fui animándome a experimentar cada vez más, llegando al punto en el que ya era plenamente capaz de construir mis propios scripts sin partir de ninguna base preexistente. De hecho, y para mi sorpresa, descubrí que aquello de programar no se me daba nada mal, y en poco tiempo llegué incluso a crear mi propia página web desde cero, aunque a día de hoy ya no se encuentra activa, e incluso creé y publiqué mi primer videojuego, o mejor dicho, mi primera experiencia jugable para una Game Jam. Creo que el juego todavía se puede descargar y jugar aún a día de hoy. Aunque eso sí, me consta que tenía muchos bugs y no esperéis nada del otro mundo, ya que esta jam contaba con tan solo un fin de semana para crear un juego desde cero, y como digo, yo todavía estaba aprendiendo. Dejaré un enlace en la descripción para aquellos que tengan curiosidad. En cuanto a Syncrail, poco a poco fui añadiendo nuevos scripts, así como escenarios y modelos de personajes en un 3D low poly y con las animaciones más simples posibles para que fuera jugable y pudiera testear las mecánicas que iba creando. Mi idea para el juego de Syncrail era utilizar escenarios 3D con cámara fija y variando la perspectiva entre las distintas zonas del juego, de forma similar a como hacían juegos como mi querido Final Fantasy IX, solo que en mi caso, en lugar de escenarios pre-renderizados con una capa artística por encima, los de Syncrail quería que estuvieran completamente ilustrados por mí. La otra gran diferencia sería poner un mayor énfasis en la libertad de movimiento y acciones tanto en la exploración como en el combate, que además sería de acción en lugar de estar basado en un sistema por turnos. Y esto sería a grandes rasgos lo que quería lograr con mi juego a nivel artístico y jugable. Y una vez más suelto en el apartado de la programación, y con la cantidad de tiempo libre de la que dispuse a lo largo del 2020 como ya he explicado, antes de que me diera cuenta resultó que había logrado implementar prácticamente todas las mecánicas para mi juego, desde el movimiento fluido por los escenarios con cambios de perspectiva y el consecuente ajuste al movimiento del personaje, hasta mecánicas de exploración como salto, doble salto, dash en el aire o la habilidad de escalar, así como todo tipo de interacciones con el entorno, estableciendo rutas de movimiento por parte de NPCs, incluso en entornos complejos, o mis propios sistemas de eventos y diálogos, mostrando el nombre y la imagen de personaje en cada línea de texto. También creé un sistema de combate simple pero funcional, que permitía fijar objetivos y alternar entre ellos, así como la función Z-Block para que tu vista quede fijada en el objetivo seleccionado. Pero la guinda, para mí, fue implementar un sistema de habilidades en tiempo real utilizando los gatillos del mando como atajos. Hasta yo mismo me sorprendo a día de hoy con todo lo que fui capaz de avanzar en este periodo de tiempo, pero lamentablemente este ritmo no se mantuvo a lo largo de los años siguientes. Además, había un gran problema, y es que a pesar de que el ámbito de la programación fue en el que sorprendentemente más avancé, en el apartado artístico me di de bruces contra un muro de piedra. Si bien por aquel entonces, como decía antes, ya comenzaba a despuntar como artista freelance y mis clientes parecían valorar de manera genuina la calidad de mi trabajo, no era mi caso cuando el arte que producía iba destinado a mis propios proyectos. Más de una vez intenté crear ilustraciones a partir de los modelos de escenario que había generado para las distintas áreas del juego, y siempre terminaba igual. Pese a mis mayores esfuerzos, el arte no cumplía con mis propias expectativas de calidad. Evidentemente, todavía no estaba preparado, y me llevaría aún muchos años el llegar al punto en el que considerase que sí lo estoy, como es el caso en el presente. Así que retomando el hilo, podemos finalmente resolver esa aparente contradicción que comentábamos al principio del vídeo. El videojuego de Syncrail avanza a muy buen ritmo, teniendo en cuenta que a día de hoy he conseguido ser capaz de generar elementos visuales para el juego manteniendo un flujo de trabajo eficiente y constante. Y la razón de por qué hasta ahora no había nada que mostrar es porque hasta ahora solo había realizado progresos significativos en lo que al código del juego se refiere, siendo la parte positiva de esto que la mayoría de mecánicas del juego ya han sido implementadas y testeadas, habiendo permanecido en un letargo de 5 largos años esperando a que mis capacidades artísticas estuvieran a la altura.
En cuanto al arte que os he estado mostrando a lo largo del vídeo, se trata de algunos de los elementos que marcarán la estética visual de la localización inicial del juego, la ciudad de Cires. El mundo del juego de Syncrail está fuertemente inspirado en la estructura sociopolítica de la Europa medieval, existiendo distintos reinos independientes, pero estando todos ellos supeditados a la autoridad de la institución que representa el principal organismo religioso del mundo en el que la historia se desarrolla. Sin embargo, existen diferencias remarcables, como la salvedad de que en este caso, además de no ascribirse a una fe monoteísta, en el mundo del juego de Syncrail, la existencia de los dioses y su capacidad de alterar dramáticamente el destino de los hombres y sus reinos no es una cuestión de fe, sino que estos dioses y su poder se manifiestan de manera directa e incuestionable, con lo cual aquellos que entrarían dentro de la categoría de herejes no sería tanto por cuestionar la existencia de estas deidades, sino por rebelarse contra ellas y cuestionar la legitimidad del dominio que ejercen sobre sus destinos. La otra gran diferencia es que en el caso de Syncrail no existiría como tal un organismo que actuase como una suerte de confederación primigenia de estados como le fue el caso del Sacro Imperio Romano Germánico en la Europa medieval. A la institución religiosa, que podemos llamar Iglesia a falta de haber elegido todavía un nombre, no le importaría tanto que cada uno de los reinos bajo su control tuvieran conflictos bélicos entre ellos o sufrieran eternas guerras intestinas, siempre y cuando su obediencia hacia la Iglesia y sus mandatos sea lo suficientemente férrea. De esta suerte, y a pesar de que no exista una estructura común en la que se integren dichos reinos, sí existiría una especie de jerarquía entre el poder relativo de estos, ya que aquellos reinos que realicen más méritos a ojos de la Iglesia gozarán del favor directo de los dioses canalizado a través de los arcontes, que serían los máximos representantes del poder religioso en el mundo del juego de Syncrail. Y en el momento en el que la historia del juego comienza, Cires es, por decirlo de alguna manera, la niña bonita a ojos de la Iglesia. Sus servicios en forma de campañas militares contra los enemigos de la Iglesia, así como la búsqueda de ciertos artefactos ancestrales de interés para dicha institución, le ha valido a la Casa Reis, quienes gobernan Cires, una posición privilegiada otorgada directamente por los arcontes en representación de los mismos dioses. Así, incluso sin ser Cires la capital del reino al que pertenece, ni ser los miembros de la Casa Reis quienes ejercen los poderes monárquicos en dicho reino, el excelente desempeño de esta casa en tiempos recientes en todo lo que respecta a ganarse el favor de la Iglesia ha hecho que su poder y relevancia compitan e incluso sobrepasen a la propia familia real. Aparte de estos detalles que atienden a un aspecto más geopolítico dentro del lore del juego, si atendemos a los aspectos más culturales, podríamos decir que hay principalmente dos cosas que representan a la ciudad de Cires y hacen que sea ampliamente conocida en todo el mundo. La primera es la fuerte asociación de esta ciudad con la simbología del búho, siendo esta ave el símbolo heráldico que representa a la Casa Reis. La segunda es que la ciudad de Cires es ampliamente reconocida por ser el lugar en el que se produce el vino de mayor calidad en todo el mundo del juego de Syncrail. De hecho, la producción y el consumo de vino en esta región sobrepasan lo meramente anecdótico, habiendo formado el vino parte intrínseca del desarrollo de su cultura, de un modo similar a como la cerveza lo es en el mundo real en la región de Bavaria. Y es que habiendo visitado la hermosa ciudad de Múnich durante el conocidísimo Oktoberfest, tuve la ocasión de aprender mucho acerca de cómo esta bebida ha impactado en la cultura de la región a lo largo de los siglos, y cómo su importancia va mucho más allá del gimmick de tomarse un capuchino bávaro en uno de sus famosos Biergartens, sino que la producción autóctona y el estricto control sobre la calidad de la cerveza está estrechamente asociado a la identidad cultural de la región, y tiene sus cimientos en acontecimientos históricos de gran impacto y relevancia a lo largo de los siglos. Así que decidí utilizar esta región real como fuente de inspiración para perfilar la identidad cultural de Cires, y siendo el símbolo del búho y la producción de vino aspectos tan identitarios de Cires, decidí que era un buen lugar por el que comenzar la producción artística de aquellos elementos que la definirían a nivel visual en el juego. De manera que, por una parte, la representación del búho estaría presente de forma constante tanto en elementos del mobiliario urbano como en letreros de distintos comercios, mientras que la gran cantidad de barriles que se producen y consumen haría que muchos de dichos barriles sean comúnmente reutilizados para la creación de elementos como bancos, mesas, macetas o marquesinas, otorgándole a la ciudad una estética propia y muy reconocible. Y es que esta es una de las aplicaciones del arte conceptual que más suele brillar en videojuegos, observándolo en multitud de títulos como podrían ser el ya mencionado Final Fantasy IX con la icónica aldea de los magos negros, con esas casitas tan distintivas que se asemejan a sus propios habitantes y con objetos decorativos de todo tipo que resultan curiosos y parecen fuera de lugar, reflejando la dificultad que los propios magos negros experimentan a la hora de entender los entresijos de la sociedad humana, la cual intentan reproducir con la esperanza de que esto les haga sentir que sus vidas tienen sentido y propósito, alejándolos de las máquinas de matar que aquellos que los crearon pretendían que fueran. Otro excelente ejemplo que observé en un título que jugué recientemente es la ciudad de aguas estancadas del RPG de League of Legends, Ruined King, una ciudad que combina toda clase de objetos procedentes de restos de barcos, reutilizándolos para reincorporarlos en cualquiera de sus estructuras, tanto en sus calles como en las propias viviendas y comercios, pudiendo encontrar mástiles, timones, pasarelas, anclas e incluso los propios cascos de los barcos perfectamente integrados con la arquitectura de la ciudad, además de descomunales y terroríficas criaturas marinas que terminan de darle el toque a este enclave caracterizado por
por su atmósfera de puerto de los bajos fondos. Todo el apartado artístico de este juego me pareció una maravilla, pero en especial esta ambientación tan conseguida de aguas estancadas podría decirse que me encandiló. Algo que me gustaría aclarar es que a pesar de que las características que acabamos de comentar serán las predominantes en este conjunto de objetos, no todos ellos incluirán la representación de un búho o tendrán elementos procedentes de barriles de vino, ya que si este fuera el caso, creo que los escenarios quedarían sobresaturados con estos elementos visuales. En su lugar, me parece más interesante que estos elementos aparezcan solo de vez en cuando, y a menudo de manera sutil, y que identificarlos proporcione una gratificación a aquellos jugadores que presten atención a este tipo de detalles. Además, no sé si me termina de convencer la idea de que una farola tenga forma de búho, o si sería llevar este concepto demasiado al límite, aunque en la vida real me he encontrado ejemplos de farolas de hierro muy ornamentadas como si fueran esculturas y me parece una auténtica fantasía, por lo que quizá no sería tan descabellado y sería interesante incluir alguna con estas características en algún emplazamiento concreto de especial interés. Y sí, he dicho farolas en una ciudad medieval, y es que soy un firme defensor de que en las ambientaciones de fantasía medieval se utilicen este tipo de elementos aunque puedan resultar anacrónicos. La justificación de su presencia podría explicarse desde el punto de vista de que en ese mundo en particular se hubiera estandarizado el uso de farolas de aceite o gas, que en nuestra historia real se empezaron a estandarizar en los siglos XIX y XX, o incluso cualquier otro tipo de sustancia luminiscente, o simplemente magia, una de las ventajas de trabajar con fantasía. Ah, sí, bueno, siempre que vean una cosa así, lo hizo un mago. En general, todo lo que tiene que ver con tecnología retrofuturista, como la que vemos en Zelda Breath of the Wild, o todo lo relacionado con los constructos en Dungeons and Dragons, me parece fascinante y es un tema que me gustaría desarrollar en profundidad en un futuro vídeo. Pero volviendo al tema, si decíamos antes que no todos los elementos de este conjunto van a incluir necesariamente una representación de un búho o estructuras y materiales que provengan de barriles, lo que sí será necesario para que haya cierta cohesión estética entre ellos será dotarlos de un lenguaje visual común que los identifique como parte de un mismo grupo. En este caso, decidí optar por un uso muy ornamentado de los materiales con los que están construidos estos objetos, sean de hierro, madera o cualquier otro componente, reflejando, como ya decíamos antes, la opulencia de la casa noble que gobierna esta ciudad y el periodo de abundancia y riqueza que atraviesa a sus habitantes gracias a las lucrativas actividades comerciales propiciadas por dichos nobles, de las cuales el mercado internacional del vino es una de las más características. Otro elemento que decidí integrar al conjunto fue una cierta predominancia de estructuras de hierro forjado y altamente ornamentado. La incorporación de este tipo de elementos de costosa manufactura constituye un símbolo de poderío económico y grandeza que caracterizan a la ciudad de Cires. A su vez, también me pareció interesante el que estas formas, pese a su bella ornamentación, contaran con acabados predominantemente puntiagudos, otorgando un cierto componente agresivo a la estética de Cires. Y es que la ciudad posee, a modo de reflejo de la casa que la gobierna, una cierta notoriedad por ser dura e implacable, a pesar de su grandeza y esplendor económico y de la alta calidad de vida de la que gozan la mayoría de sus residentes. Y es que en el mundo del juego de Sincrail, la institución de la iglesia en representación de los dioses ejerce de manera clara y sin tapujos un control altamente opresivo mucho más marcado que el de cualquier religión a lo largo de nuestra historia real. Por lo tanto, el hecho de que la Casa Rey se haya instituido como su principal paladín en tiempos recientes debería resultarnos revelador acerca del carácter implacable de sus miembros. Así que estos serían algunos de los principales aspectos que determinarán la estética y la cultura de la ciudad de Cires, el emplazamiento en el que tendrá lugar el comienzo de la historia llena de aventuras que se contará en el juego de Sincrail. En el próximo vídeo veremos el proceso de modelado de uno de los escenarios que exploraremos como tal dentro del juego, la entrada principal de la ciudad de Cires. Por mi parte esto sería todo por hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao! Entiendo, bien, sí, pero en el episodio AG4... Un mago. Un mago, sí, vale.